Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a nuestras pláticas de la Biblia. Gracias por estar conectados, gracias por sus oraciones. Y bueno, pues ¿qué les parece si empezamos esta mañana alabando a Dios con una canción que habla de lo grande que es Él, de lo poderoso que es Él, de lo inmenso y de lo eterno que es Dios, nuestro Dios? Y se llama precisamente Cuán grande es Dios. Así que acompáñenme, por favor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ayer y hoy, Señor y Salvador, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Otra vez, cante con nosotros. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre, vamos, su nombre es sobre todo Él es digno de alabar y me servirá. Cuán grande es Dios. Vamos otra vez. Su nombre es sobre todo Él es digno de alabar y me servirá. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar la predicación que tiene preparada nuestro pastor Rubén Rodríguez para nosotros el día de hoy. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la enseñanza que él trae esta mañana. Vamos con Rubén.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar de nuevo ante ustedes para compartir la bendita palabra de Dios. Y seguimos con la serie El conflicto y su manejo. Y el día de hoy toca la lección número 4, o el capítulo número 4, el conflicto en el arrepentimiento. Permítanme hacer una oración. Como siempre le hemos pedido al Señor que nos guíe, una vez más le vamos a pedir. Padre, antes de trazar tu bendita palabra, te pido, Señor, limpies nuestra vida, nuestro corazón, nos des un ánimo pronto para obedecer, un anhelo de hacer perfectamente tu voluntad. Queremos dirigir nuestro corazón a tu inspiración, para que tú nos impregnes de tu bendita palabra, de este conocimiento difícil que de otra manera nunca lo podríamos entender, solo por tu Espíritu Santo. Por eso queremos que sea tu Espíritu el que enseñe y tu siervo solamente sea un instrumento de tu gracia. Bendícenos y a mí inclúyeme en esta bendición para que yo sea edificado también en lo que comparto y que sea en tu nombre glorioso, que tu Espíritu nos dé este gozo. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, es el conflicto en el arrepentimiento. Y vamos a continuar sobre la vida de David, añadiendo a Saúl en este capítulo también, porque es muy importante ver los comportamientos distintos de dos reyes. Y aquí el problema es que hay una situación que muchos no lo entienden, qué significa arrepentimiento, a diferencia de remordimiento. La mayor parte de la gente trae remordimiento de conciencia, decimos, pero no procede al arrepentimiento. Permítame explicar. En primer lugar, dice Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Saúl sabía que Dios ya había desechado a su persona, pero ¿por qué no se arrepintió? ¿Por qué no pide perdón? ¿Por qué no reconoce que se equivocó y volver al camino? ¿Por qué no quiso simplemente aceptar su pecado y arrepentirse y pedir perdón? Arreglar la relación con Dios no fue tan simple para Saúl. La razón es el orgullo. Saúl tenía que reconocer su desobediencia ante Dios por medio del profeta Samuel, porque Samuel hablaba en el nombre de Dios. Pero eso era demasiado para un rey, para humillar su real egolatría. Él era el rey. Se le olvidó quién lo ungió y no le dio ni las gracias ni lo honró. Saúl escogió conscientemente separarse de Dios y Dios aceptó su decisión. Saúl, ¿ya se te olvidó? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Todo capítulo 15 es sumamente interesante. Los invito a leerlo todo. Se van a emocionar de algo que hizo Saúl, pero que viene una tremenda enseñanza para todos nosotros a manera de advertencia. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículos 10 y 11 del capítulo 15 de 1 Samuel. Esta noticia le causó más dolor a Samuel que a Saúl. Y aún más dolor le causó ver que Saúl no tenía una buena disposición y no se arrepintió y ni quiso volver a obedecer a Dios. Saúl, con todo y haber oído la noticia del rechazo de Dios hacia él, todavía le rogó a Samuel que lo honre delante de todo el pueblo.
Saúl traía remordimiento, sabía que había hecho mal, pero no procedió al arrepentimiento, es decir, no detuvo su desobediencia y no quiso volver atrás. Así que podemos ver aquí que todavía le ruega a Samuel que delante del pueblo no lo exhiba, sino que lo honre. Y esto es el colmo realmente de la desobediencia y de la rebelión. En 1 Samuel 15:1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. En el versículo 23 de este mismo capítulo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y luego nos pasamos al versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y luego pasamos al capítulo 16, versículo 1, donde Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo ya yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Qué tristeza para Samuel, qué dolor en su corazón. Este sentimiento de dolor verdaderamente es por la actitud sorprendida de un hombre de Dios como Samuel, de ver el atrevimiento de desobedecer al mismo Dios después de tantos favores. A algunos les remuerde la conciencia, pero no proceden hacia el arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo busqué esta palabra en internet, el remordimiento, y el remordimiento significa preocupación, desasosiego, entre otros sinónimos. Es producto del mal cometido. El arrepentimiento es reconocerlo, pero también decidirse a no volver a incurrir en lo mismo. Arrepentimiento de latín es ser penitente, que traes dolor por el pecado. Es el pesar que una persona tiene por algo que ha hecho, que ha dicho o ha dejado de hacer. Mucha gente religiosamente confiesa sus pecados, pero no hay ningún cambio. Siguen amarrando el caballo frente a la cantina. No proceden al cambio. Entonces, es probable que Saúl experimentó el remordimiento de conciencia, estaba muy preocupado, tenía problemas de conciencia, pero nunca se arrepintió del mal que había hecho al desobedecer a Dios. No dejó de hacer lo que estaba haciendo, y aunque se sentía mal, evidentemente, su orgullo no le permitió volverse atrás. El arrepentimiento es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Creo, sin embargo, que es una de esas verdades que mucha gente entiende poco en la actualidad. Porque la gente usa el término arrepentimiento, pero no es radical en el cambio. No puede ser radical el cambio, puesto que no ha nacido de nuevo. Porque cada 1 de enero está la promesa de empezar bien el año. Porque traen remordimiento de que el año pasado lo hicieron todo mal. Y entonces ven que al poquito tiempo aquella promesa se desvaneció. Volvieron a las andadas, volvieron a lo mismo. Y es que no se puede volver atrás si no hay arrepentimiento.
Así que la gente está en profunda oscuridad acerca de lo que es esta doctrina del arrepentimiento según la Biblia. El arrepentimiento es un pesar en tu interior. Es un anhelo de reparar el daño. Y otras verdades fundamentales semejantes han venido porque la palabra arrepentimiento también incluye regeneración, que es una renovación, es un volver a nacer. Expiación, es decir, aceptar el pago, que ya hay reparación para el daño que hemos hecho. Hay muchas cosas equivocadas en cuanto a las doctrinas de la Biblia, sencillamente porque no se lee, no se estudia, no se memoriza. Quizás no se ha dado la oportunidad de investigar su significado real, pero por eso me detengo aquí para hacer un énfasis sobre esto. Con todo, desde nuestros años más tempranos, de cierto modo, hemos oído sobre estas palabras, remordimiento y arrepentimiento. Pero exactamente como debería ser, no. Si yo preguntara por una definición del arrepentimiento, muchísimos darían una muy extraña y falsa idea de este. En 2 Corintios 7:9 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Una persona no está preparada para creer o para recibir el Evangelio, a menos que esté dispuesto para arrepentirse de sus pecados y apartarse de ellos. Hasta que Juan el Bautista encontró a Cristo, él tenía solo un texto. En Mateo 3:2 lo dice, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. La intranquilidad de Saúl hizo muy poco para evitar su final desaparición. Reveló su corazón que estaba en directa oposición a la voluntad y propósito de Dios, el cual no le permitiría al Señor ser Dios en su propio reino, en su propio pueblo. Un corazón que estaba obsesionado con su propia importancia. Le importaba más su reputación que la obediencia. En su soberanía, Dios tiene el control de todo. Nada escapa de su control. Detrás del conflicto entre David y Saúl, había una batalla entre Dios y Satanás. Muchos cristianos se sorprenden cuando leen 1 Samuel 18:10, cuando dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. 1 Samuel 18:10. ¿Por qué un espíritu malo de parte del Señor tomó a Saúl? Recordemos que los espíritus malos están finalmente bajo el control, bajo la dirección de Dios. De Dios no viene el mal, pero Él lo permite para cumplir su propósito. Todo el trabajo de los espíritus malos, sí, aún el más malo, es hecho bajo la supervisión meticulosa de Dios. Así que si Él quiere que un espíritu malo tome a un individuo, sencillamente quita su mano poderosa y protectora y aquel espíritu malo comienza el hostigamiento contra aquella persona, como en este caso a Saúl. Este fue un juicio. Es una forma de disciplina para sacar lo peor o lo mejor de un hombre que ya había endurecido su corazón contra el Señor. Como Faraón, cuyo corazón fue endurecido, así la envidia de Saúl fue ampliada por la mediación directa de Satanás. ¿Cuál fue el resultado? Saúl se convirtió en un paranoico, en un esquizofrénico paranoico, lleno de envidia asesina. Estaba fuera de su juicio
estaba inflamado con la pasión del asesinato y la venganza. Su corazón pasó de oscuro a más oscuro y luego a oscurísimo. Profundas tinieblas. Aquí, para que todo el mundo lo viera, estaba un hombre desprovisto de autocontrol, entregado a las fuerzas de un espíritu malo. Por favor, observen la ironía. Fue Saúl quien echó todas las brujas de la tierra. Fue Saúl el que ordenó que su pueblo no buscara a esa gente. Bueno, pues en 1 Samuel 28:3 nos dice de los encantadores y los adivinos, la prohibición real. Pero cuando se vio arrinconado el mismo rey que había prohibido esto, él mismo acudió a una de esas personas, la misma persona que sus súbditos tenían la obligación, tenían prohibido consultar. Como muchos que predican una cosa y hacen otra. Saúl se consideraba a sí mismo la única gran excepción a sus propias reglas. Clásico fariseísmo, clásico religiosidad hipócrita. ¿Por qué algunas personas que se arrepienten permanecen sin ser cambiadas? Aquí algunas muestras de remordimiento y no de un verdadero arrepentimiento les quiero mostrar. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué un esposo que le promete a su esposa nunca más volver a cometer adulterio lo hace de nuevo? Esta persona que comete adulterio como una adicción, fornicación, realmente no fue de la noche a la mañana, sino que fue constructivamente, fue de una forma acumulando experiencia tras experiencia, con mucho temor al principio, con mucho temor de ser sorprendido al principio, inclusive delante de Dios tenía mucho temor, pero como no pasaba nada, supuso que podía avanzar. Y ahora no puede regresar. El asunto es que la única manera de que uno pueda tener poder sobre la adicción, inclusive de ese tipo, es que Dios tome el control de esa vida. Es decir, volver a nacer, es decir, aceptar a Cristo como tu Salvador personal, porque Él es el único que puede contra este tipo de males. ¿Por qué un alcohólico renuncia al alcoholismo solamente para volver a caer en la trampa? Dice Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados, no prosperará, pero el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, los que cubren sus pecados no van a prosperar jamás, pero si los confiesan, los abandonan inclusive, recibirán misericordia. ¿Por qué los sinceros intentos de arrepentimiento de Saúl no lograron nada? La respuesta es que él solamente se arrepentía a medias, o sea, un remordimiento, que no es ningún arrepentimiento, pero digamos que era un arrepentimiento a medias. Siempre había una trampa. Alguna condición acompañaba sus lágrimas. Anteriormente le había dicho al profeta Samuel, yo he pecado, lo reconozco, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. 1 Samuel 15:30. Noten esto, yo he pecado, sí he pecado, pero hónrame. Si Saúl se hubiera arrepentido de todo corazón, habría renunciado al reinado para entregárselo a David, el siguiente ungido de Dios, de quien sabía que él era el escogido por Dios para la corona. Pero Saúl nunca podría llegar a tal sumisión y hasta su arrepentimiento era una forma de manipulación.
un esfuerzo por conseguirle a su manera. Hay esposas que han vivido con esposos que tienen las características de Saúl, propensos a la violencia, repetidas promesas rotas y cambios de personalidad. Son impredecibles algunos esposos. No saben las mujeres cómo será mañana el amanecer con ese mismo esposo. Ellos, inclusive, usan una actitud de arrepentimiento para ganar simpatía. Pero todo el tiempo se están escondiendo de la verdad completa. No están mostrando la verdadera cara. Y como en Saúl, Satanás obra para vencer y destruir su intención de cambiar. También he conocido líderes cristianos con las características de Saúl. Inseguros, temerosos del éxito de otros, dispuestos a destruir amenazas potenciales y que están totalmente comprometidos en la protección de su territorio. También pueden ser maestros ungidos, organizadores dotados y buenos tiradores de lanzas, como en el caso de Saúl. Muchos líderes cristianos están más preocupados del procedimiento, del método, que de la gracia. La única respuesta es que Saúl no aceptó el arrepentimiento total. Él debió haberse dado cuenta de que Dios tenía el derecho de entregarle el reino a quien quisiera. Quiero terminar esta porción diciéndoles algunas lecciones acerca del arrepentimiento. De Saúl podemos aprender algunas invaluables lecciones sobre esto. Primero, si nos arrepentimos solo con una parte del corazón, Dios ya no acudirá en nuestra ayuda. Maridos, esposos que manipulan la verdad para poder salirse avantes delante de la pena que les causó que sus esposas los descubrieran, por favor entiendan, no manipules la verdad, porque te va a ir peor. No es contra tu mujer, es contra Dios. Dice la palabra que todo pecado se comete delante de Dios y contra Dios. Por lo tanto, tenemos un grave problema. Tales personas, dice Santiago, no deberían esperar respuesta a sus oraciones, siempre tendrán tropiezo, sino que son como la superficie del mar, agitada y golpeada por el viento. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un arrepentimiento a medias nos lleva a estar bajo la disciplina de Dios. Cuando Saúl se desesperó, no se volvió a Dios sino a Satanás, a la bruja de Endor, y reaccionó de manera increíble. Le dijo que quería hablar con Samuel y Samuel ya había fallecido, Samuel ya estaba muerto. Y fue con la bruja para que trajera a Samuel de la tumba, que lo trajera de la muerte. El mismo hombre, cuyo consejo había ignorado constantemente, creo que Dios hizo un milagro y verdaderamente sacó a Samuel de la tumba, lo trajo de la misma muerte, vivo, para estar frente a Saúl. Solamente un milagro de tal índole explica el temor y el terror de la misma medium, la pitonisa. Se espantó la misma pitonisa, porque como son personas que usan la mentira y de repente ven que se cumplió lo que se pretendió, se asustó enormemente y casi se muere de infarto, me imagino. Pero fue Dios el que hizo todo. Como dije al principio, Dios tiene el control de todo.
Dice en 1 Samuel 28:12, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, fíjense, se asustó esta mujer. Tú eres Saúl. Se asustó. Hablándole a Samuel, Saúl dijo algunas de las palabras más tristes que jamás haya pronunciado ser humano. Él dijo allá en 1 Samuel 28:15, Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Samuel reprendió a Saúl por venir a él y le advirtió que el reino le sería quitado, diciendo, Dios es tu enemigo. O Dios tiene totalmente nuestro corazón, o Satanás buscará obtenerlo. No hay punto intermedio. Cualquier punto intermedio es difícil de mantener. Cualquier punto intermedio siempre será difícil de sostener. Defínete. O frío o caliente, pero no tibio. En segundo lugar, el arrepentimiento involucra sometimiento incondicional. El reconocimiento de que Dios está a cargo, no el hombre. El ungido en la comunidad cristiana, que dirige con gran despliegue de talentos, pero que también aplasta a sus rivales por medio de la manipulación y las insinuaciones, debe ser llevado al sometimiento total, sin importar el costo. Solo entonces dejará de tirar lanzas, de manipular eventos, dejará de criticar a otros líderes, dejará de luchar contra aquellos que en realidad están en su mismo equipo, pero que son mejores a veces que él mismo. Pero el Saúl en nuestros corazones no está dispuesto a morir. Aquellos que tienen la actitud de Saúl fue su entendimiento de la sumisión. Pero esperan la sumisión de todos en su reino. Es cierto que el líder es uno que está puesto por Dios, pero no está puesto por Dios para manipular a la gente a su favor. No debe buscar riquezas de ellos. Está ahí para el bien de ellos, pero no para verlos como rivales o para someterlos a la ruina. Repito, aquellos que tienen la actitud de Saúl esperan la sumisión de todos en su reino, pero ellos mismos no se someterán a Dios. Es que el reino es de ellos, no es de Dios. Lo que distinguió a David de Saúl fue su entendimiento de la sumisión. Saúl fue humillado muchas veces. David fue humillado muchas veces. Pero, ¿por qué lo permitió Dios? David no fue alguien fuera de serie en el sentido de que fuera más santo que otros o mejor que otros. No, era uno igual que otros o que todos. La diferencia es que él fue sometido por Dios y él no renegó, aceptó. Esperó, aprendió a esperar al tiempo en que Dios le daría por fin el trono. Cuando Saúl enfrentó la muerte fue a una medium, a una espiritista, fue a una pitonisa. Cuando David enfrentó la muerte fue a Dios. Esa es la diferencia, una marcada diferencia. En la presencia de Dios, David descubrió el poder del Espíritu Santo,
quien había venido sobre él cuando fue ungido en Belén, como lo dice en 1 Samuel 16:13, que ya lo vimos. David sintió toda la fuerza de las amenazas de muerte de parte de Saúl, pero le dejó el futuro de este a Dios. En un salmo escrito sobre sus problemas con Saúl, David oró en el Salmo 59, 1-4. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí, están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sino sin delito mío, corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Sin embargo, David no terminó su oración, angustiado, porque sabía que Dios finalmente lo protegería y reivindicaría. Como se ha dicho con tanta frecuencia, los hombres son inmortales hasta que su obra es terminada. El Salmo termina diciendo, en versículos 16 y 17, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Salmo 59. Saúl asió el reino, pero finalmente Dios lo apartó de él. David rehusó tomarlo, y le fue dado en el tiempo de Dios. Saúl se impacientó ante Dios, no quiso esperar, y acabó humillado y destronado y muerto. David esperó en Dios y fue exaltado. Cuando esperamos en Dios, no perdemos tiempo, y cuando corremos delante de Él, no lo ganamos. Dice el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Realmente, quienes creen que el reino le pertenece a Dios, pueden esperar efectivamente ser exaltados. Quienes creen que les pertenece a ellos, acaban arrojando lanzas a sus potenciales rivales, pero también experimentan la disciplina de Dios. Mi maestro me enseñó, cuando compartas la palabra, nunca regañes. Cuando compartas la palabra, procura hacerla práctica. Somos muy dados a buscar reconocimiento. Somos muy dados al protagonismo, llamar la atención sobre nuestras personas. Un día Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Si Jesús, nuestro Maestro, dijo, yo no recibo gloria de los hombres, pues tampoco nosotros, sus seguidores. El discípulo no es mayor que el Maestro. Nosotros debemos entender que si queremos ser exaltados mañana, tenemos que ser humillados hoy. Así que yo tengo que vivir bajo una actitud de sometimiento permanente, de humillación permanente, de humildad, de servicio. De gracia recibiste, da de gracia. Fue gratis lo que recibiste, dado gratis. Y eso es la enseñanza aquí. Nuestro Dios nos ha dado todo para que tengamos la victoria. En eso consiste el trabajo de Dios. No que busquemos nuestra propia gloria, como muchos lo hacen. Se han enriquecido
engañando a las multitudes. Han hecho desastre en medio del ministerio. No entendieron el llamado. Jesús mismo comisionó a sus discípulos y les dijo que vayan por todas las naciones, prediquen el evangelio, ganen las almas, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles, o sea, discipúlenlos. Y si lo hacen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos y amigos, esto es práctico, no es complicado. El pecado de Saúl fue su soberbia, su altivez de rostro. Ya me dio el trono y aquí se queda. Me dio a mí esta posición real y aquí me quedo. Saúl no entendió que había sido descalificado. Saúl no entendió que ya había sido destronado por Dios, el mismo que lo había ungido. Ahora le dijo, me arrepiento de haberte puesto como rey. ¿Por qué? Por tu reacción. No obedeces, no te arrepientes del mal que haces. Y siempre tienes un pie puesto en el mundo. Siempre tienes un pie puesto buscando el dualismo falso, mundo y cielo al mismo tiempo. No se puede. O el mundo o el cielo. O el mundo o Cristo. Tú no puedes estar en medio. Necesitas definirte. Y este es un tiempo de definirnos. Los tiempos son malos, la muerte acecha, las epidemias están por todos lados, las guerras, los terremotos, la ruina, la economía mundial, la política mundial, la religión mundial, todo se está echando a perder. Bueno, ya está echado a perder. Solamente estamos viendo sus consecuencias finales. Como te estás dando cuenta, este mundo está fuera de control por el hombre, pero no por Dios. Dios tiene un propósito por el permitir todo esto. Dice la palabra, tarde o temprano el malo será castigado. No importa qué tan lejos vayas con tu pecado, hasta allá te alcanzarán las consecuencias. Lo que Dios está haciendo ahorita, al invitarnos a estudiar la palabra, es que vayamos al manual de procedimientos. Sepamos cómo proceder ante toda situación. Estamos en un tiempo bastante incierto. Ya no hay la comodidad de antes. Ya no podemos salir como antes. Ya no podemos ir a restaurantes como antes, hacer fiestas como antes. No. Ni siquiera podemos congregarnos como antes. Estamos en un tiempo extraño, sí. Es un tiempo que jamás pensamos que íbamos a vivir. Pero quiero decirte que no estamos solos, que nuestro Señor nos ha dado a nosotros la capacidad para proceder en medio de este tiempo terrible. Dijo el Señor, que busquemos y hallaremos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú buscas al Señor, Él se hace presente. A Él le gusta que lo busques. Si tú lo estás buscando, aquí está ya frente a ti. La palabra es la manera en que Jesús se presenta ante ti. La Biblia es la palabra de Dios. Y es lo que estamos estudiando aquí. Con personalidades, con personajes tan débiles y sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Tú y yo estamos en esta posición de aprender de los errores de otros. Gracias a Dios, porque toda la enseñanza que nos muestra aquí no es para exhibir las debilidades de los antiguos, sino para mostrarnos cómo
un débil de los antiguos, procedió para la bendición. Saúl acabó mal, David acabó bien. Saúl desobedeció totalmente al Señor. David, con todos sus errores, tenía un corazón de discípulo, tenía un corazón para Dios. Bien dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tú y yo podemos serlo. Vamos a terminar con oración. Y quiero recordarte que todo lo que estamos aprendiendo es para nuestra enseñanza práctica. Hoy aprendimos lo que es el verdadero arrepentimiento, no el remordimiento de conciencia. El remordimiento de conciencia es algo que me mortifica en mi interior, pero que no me mueve a frenar estas actitudes que me traen triste, que me remueven mi conciencia, pero que yo no tengo la menor intención de corregir. Eso es remordimiento. Pero arrepentimiento es frenar tu vida de pecado e incorporarte a los brazos de Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús hacemos esta oración para darte gracias porque en cada reunión que tenemos con la iglesia y con los amigos es con el deseo de aprender qué hacer en medio de estos tiempos malos. No solamente apuntando hacia la eternidad, lo cual es algo seguro, sino en los tiempos que estamos viviendo en el mundo. Te ruego pues, Señor, que cuando vengas, y que ya será pronto probablemente, nos sorprendas fieles a ti, como una iglesia, como un remanente fiel que está esperando con ansia tu venida. Ven, Señor Jesús, muévenos a compartir a otros el plan de salvación. Gracias, Señor, por escucharnos. Tú siempre escuchas la oración de fe. Y quiero interceder por mis amigos que aún no son creyentes, que aún no se entregan a Cristo. Hoy entendieron que lo que traen en realidad es remordimiento, pero no están arrepentidos. Ayúdanos a entender la diferencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo, Señor. Amén. Si tú quieres verdaderamente tener poder para vencer eso que te agobia, que te duele tanto, que no se mantenga solamente con un remordimiento, sino procede a frenar esa vida de pecado entregándote a Cristo Jesús. Solos no podemos. Sin Cristo no podemos hacer nada. Entrégate a Él en este momento. Solamente dile con todo tu corazón: Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que no estoy bien delante de tus ojos. Sé que he pretendido reparar mi vida, el daño que he causado, y no lo he logrado. Siempre he fracasado en cada intento. Año con año lo he deseado. Tengo mortificado a mi familia, tengo mortificado a mis empleados, tengo mortificados a mis patrones. Tenemos que entender que esta es la oración. Pídele al Señor sinceramente palabras tuyas y entrégate a Cristo Jesús totalmente. Dile: Jesús, gracias por tocar la puerta de mi corazón. Y tú quieres entrar y yo quiero que entres. Por lo tanto, te abro la puerta, de par en par, la puerta de mi corazón. Por favor, Jesús, sálvame, limpia mi corazón, purifícame. El tiempo que me permita seguir viviendo, ayúdame a estudiar bien tu palabra para compartirla con poder. Que seas tú el que me guíe, que sea tu gracia la que me llene. Dios
sea con ustedes. Que Dios les bendiga y démosle gracias a Dios por la salvación. Hasta luego.